A través de este video, usted entrará en contacto con diferentes conceptos de la didáctica general, lo cual le permitirá explicar y comprender la importancia de esta temática en la formación de los estudiantes y a su vez captar el por qué la didáctica es ciencia y arte. Este video fue elaborado con el fin de contribuir a la formación de los docentes. Todo lo que se explica en el mismo se basa en el proceso de acción-reflexión y contribuye a afianzar el proceso de desenvolvimiento docente, como también a la eliminación de estereotipos de género, a valorar el trabajo creativo y productivo, los valores y actitudes y en especial a propiciar la construcción de ideas y conocimientos. Estamos seguras que lograremos impactar positivamente en su actitud docente, cumpliendo de esa manera con el propósito para el cual fue elaborado, considerando que la experiencia es el punto de inspiración. Es notorio hoy en día el deterioro de la escuela en cuanto a la disminución de su capacidad para incentivar el trabajo productivo, creativo, de calidad y responsabilidad. Cuando hablamos de escuela, nos referimos a la educación en todos los ciclos y niveles del sistema educativo, desde los más elementales hasta los más avanzados. Es necesario destacar que el origen de la crisis educativa se remonta mucho tiempo atrás. Por esta razón, el análisis de esta problemática y las propuestas de solución no son una característica de los últimos años, sino que cuentan con una larga tradición histórica. Desde las épocas de Comenio y de otros grandes educadores de la antigüedad como Sócrates, Platón, Aristóteles, Rousseau, Pestalozzi y de algunos más recientes como Montessori, De Crowley, Dewey, Vygotsky, Piaget, Freinet, entre otros, se vislumbraban las soluciones desde el punto de vista pedagógico y didáctico al problema de la mala calidad de la educación. Para iniciar el estudio de la didáctica es necesario que recordemos que la educación es un proceso permanente para lograr la autoformación personal y social. Significa que para alcanzar una formación integral se hace necesario realizar acciones conjuntas entre la sociedad, la familia y la institución. La didáctica es una disciplina caracterizada por su finalidad formativa y la aportación de los modelos, enfoques y valores intelectuales más adecuados para organizar las decisiones educativas y hacer avanzar el pensamiento, base de la instrucción y el desarrollo reflexivo del saber cultural y artístico. Recordemos que la acción educativa requiere de una teoría y de una práctica. La teoría la proporciona la pedagogía, que es la ciencia de la educación, y la práctica, es decir, el cómo hacerlo, lo proporciona la didáctica. Etimológicamente, la palabra didáctica se deriva del griego didaskein, que significa enseñar, y tecne, que significa arte. Entonces se puede decir que es el arte de enseñar. La didáctica general está destinada al estudio de todos los principios y técnicas válidas para la enseñanza de cualquier materia o disciplina. Estudia el problema de la enseñanza de modo general, sin las especificaciones que varían de una disciplina a otra. Procura ver la enseñanza como un todo, estudiándola en sus condiciones más generales con el fin de iniciar procedimientos aplicables en todas las disciplinas y que den mayor eficiencia a lo que se enseña. La didáctica está constituida por la metodología abordada mediante una serie de procedimientos, técnicas y demás recursos por medio de los cuales se da el proceso de enseñanza y aprendizaje. Veamos entonces por qué la didáctica puede considerarse al mismo tiempo como arte y como ciencia. La didáctica es el arte de enseñar. La palabra arte significa cualidad intelectual, práctica, habilidad interna que se manifiesta como una facilidad para producir un determinado tipo de obras. Un profesor es didáctico cuando posee la habilidad para comunicar un tema, volver claro un asunto difícil y lograr estimular aprendizajes en sus alumnos. En consecuencia, podemos concebir este arte como una cualidad que se da en el profesor, que perfecciona sus facultades principalmente en el campo intelectual y que se reconoce externamente por la facilidad y mediación para lograr que sus alumnos aprendan. Se trata de una cualidad adquirida y requiere esfuerzo y mérito personal.
La didáctica es una ciencia. Quien educa puede a su vez lograr el aprendizaje de una serie de conceptos, procedimientos, valores o actitudes claros, ordenados y fundamentados, que tratan de producir mentalmente las principales ideas, tesis y procedimientos que componen el arte de enseñar. Esto es lo que se llama la ciencia didáctica. Los principios didácticos son normas generales e importantes que tienen valor en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en las diferentes etapas y en todas las asignaturas. Estos se pueden aplicar integradamente unos con otros. Los principios didácticos determinan la actividad del quehacer docente, tanto en las actividades de planificación y gestión, como en la organización de unidades didácticas, sesiones de clase y en la preparación de medios, recursos y medidas generales. Presentamos a continuación algunos principios didácticos con el fin de comprender mejor la aplicación de las técnicas en la educación. Principio de individualización. Se refiere a lo que nos hace únicos frente a nosotros mismos y frente a las demás personas. Cada persona es diferente a otra en cantidad y calidad. Desde el punto de vista biológico, tenemos nuestras propias particularidades. Son nuestros los rasgos, las huellas digitales, la disposición de los órganos, entre otras cosas. Desde el punto de vista psicológico, tenemos también rasgos que defienden nuestras capacidades, intereses, gustos y comportamientos. El proceso educativo debe adaptarse al educando, porque es una persona irrepetible y única. La enseñanza colectiva pretende someter al educando a una misma situación, razonamiento o contenido, sin tomar en cuenta que la interpretación y comprensión es distinta en cada uno de ellos, ya que diferentes son sus capacidades y su ritmo frente a lo presentado. No se pueden ajustar los mismos patrones a conductas individuales. Principio de socialización. La educación es un hecho social. Se educa por, en y para la comunidad. La escuela, institución básicamente educativa, no se puede entender sino teniendo como punto de partida la idea de sociedad. La educación debe procurar socializar al educando, permitiéndole que se integre a la comunidad en que nació por medio del aprendizaje de sus valores y conocimientos. Por otra parte, la relación educador-educando se enmarca en un contexto social y cultural que permite esta correspondencia. Además de la cultura, los seres humanos se relacionan entre sí, es decir, viven en comunidad, ligados por códigos y canales de comunicación convencionales. La educación debe tomar en cuenta la dimensión social del ser humano, capacitando al educando para que se integre en forma activa y comprometida con la sociedad en la que vive. La relación entre las personas y la sociedad es una necesidad a la que debe responder la educación. Principio de autonomía. La autonomía en el ser humano significa capacidad para tomar sus propias decisiones. El fin de la tarea educativa consiste en hacer personas libres, es decir, autónomas. La educación debe darle a la persona la posibilidad de perfeccionar su iniciativa. Para ello tendrá que conocer el mundo que le rodea. Solo así logrará dominarlo y hará uso de su iniciativa. El ser humano será libre en la medida que ejerza su libertad, consciente de sus propias limitaciones y posibilidades y de las consecuencias de sus actos. Se trata entonces de una libertad responsable. El quehacer educativo consiste en ayudar al educando a que progresivamente conozca y valore la realidad, favoreciendo su medida de liberación y capacitarle para que sea autónomo responsablemente. Principio de actividad. La actividad del alumno, centro de la educación, es un requisito indispensable para la eficacia del proceso enseñanza-aprendizaje. Nadie se educa, aprende o perfecciona por otra persona. La expresividad y la comunicación son actividades profundas, íntimas y personales que se realizan también en la humanidad y ocurren a través de la acción corporal. La actividad humana es mental y por lo tanto la actividad educativa
no depende de la cantidad de actividades que el alumno realice, sino de la actitud de la persona ante la tarea. El principio de actividad se ha llevado a cabo en dos dimensiones, el de las instituciones y el de la metodología didáctica. A nivel práctico ha dado origen a una serie de técnicas didácticas, por ejemplo, redescubrimiento, fichas, estudios de caso, discusión, juego, entre otras. Principio de creatividad. La tarea educativa respecto a la creatividad en el ser humano tiene dos aspectos importantes: favorecer e impulsar esta capacidad y prepararlo para vivir en un mundo cambiante. El concepto creatividad puede significar creación artística, descubrimiento científico, invención tecnológica, innovación, originalidad, efectividad, productividad y rentabilidad. La didáctica considera algunos elementos fundamentales sin los cuales la labor educativa no tendría los frutos o resultados esperados. Tomar en cuenta en nuestra labor profesional los elementos didácticos nos permitirán ofrecer y garantizar un buen servicio educativo. Cada elemento tiene sus funciones, así pues, sin un buen método y técnicas respectivas sería más difícil para los estudiantes poder aprender. Sin un procedimiento claro sería como caminar a la deriva sin un rumbo determinado. Dentro de los principios didácticos se encuentra el alumno, quien es la persona clave de nuestro quehacer pedagógico. Es el centro del aprendizaje, el protagonista, autor del proceso de enseñanza-aprendizaje. En función de su aprendizaje existe la institución o centro educativo, la cual se adapta a él. Por esa razón, la institución se adecúa a las características del desarrollo de los estudiantes, como por ejemplo la edad evolutiva, diferencias individuales, intereses, necesidades y aspiraciones. Encontrar la armonía entre las condiciones físicas y didácticas de la escuela y las condiciones de los estudiantes permitirá una relación recíproca que promueva y facilite la interacción y el aprendizaje, es decir, la identificación entre el alumno, el docente, la familia, el medio social, geográfico y la escuela o centro educativo. Como segundo elemento didáctico se encuentra el profesor. Es un orientador, facilitador, guía, asesor y acompañante de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este debe ser por excelencia fuente de estímulos e información, mediador de los procesos de aprendizaje, de tal manera que permita y facilite el aprender a aprender. A su vez, debe distribuir equitativamente los estímulos en forma adecuada, según sus particularidades y posibilidades. Ante todo, el docente es por excelencia la persona que promueve la formación de la personalidad del alumnado. Un deber del educador es entender y comprender a sus alumnos. Otro elemento didáctico son los objetivos. Toda acción didáctica supone objetivos, que son los que orientan el proceso educativo. En tal sentido, existen objetivos generales que pueden ser del sistema educativo, de la institución, de un nivel, de un grado, de un curso o de una asignatura. A su vez, existen otros que son de carácter específico, es decir, aquellos que se pretende lograr a corto plazo, como por ejemplo, los propuestos para lograrse en una hora de clase. Otro elemento didáctico son los contenidos. A través de ellos serán alcanzados los objetivos planteados por la institución. Pueden ser conceptuales, procedimentales y actitudinales. Métodos y técnicas de enseñanza. El proceso de enseñanza-aprendizaje de cada asignatura requiere métodos y técnicas específicos que promuevan en los estudiantes la participación activa, cooperativa y autónoma en los trabajos propuestos para la clase. En tal sentido, dichos métodos van en contraposición del simple oír, escribir y repetir, propios de los métodos y técnicas tradicionales. El docente debe a través de los métodos hacer que los estudiantes sean partícipes, artífices y protagonistas de su propio aprendizaje, que vivan lo que están haciendo. Y por último, el medio geográfico, económico, cultural y social. Tanto los métodos como las técnicas son fundamentales en la enseñanza y deben estar lo más próximo que sea posible a la manera de aprender de los alumnos. Es indispensable para que la acción didáctica se lleve a cabo en forma eficiente tomar en consideración el medio en donde funciona el centro educativo, pues solamente así podrá ella orientarse hacia las verdaderas exigencias económicas, culturales y sociales. El centro educativo cumplirá cabalmente su función social solamente si considera como corresponde el medio al cual tiene que servir, de manera que habilita al alumno para tomar conciencia de la realidad ambiental que le rodea y en la que debe participar. Planificación del proceso didáctico. En el ámbito de la didáctica, los términos
planificación y programación suelen utilizarse como sinónimos, aunque admitan matices diferenciales. Efectivamente, la planificación es un término general. Puede referirse desde el punto de vista económico como las acciones que emprende la administración del Estado, mientras que desde la política educativa se entiende como aquellas acciones emprendidas por los centros para responder a las demandas de una determinada comunidad educativa, constituyendo en cierta medida un marco de referencia permanente, a partir del cual se elaboran las diferentes programaciones. En cuanto a la programación, hace referencia al proyecto educativo didáctico específico desarrollado por los profesores para un grupo de alumnos concreto en una situación concreta y para una o varias disciplinas. Niveles y secuencia de la planificación. Como sabemos, la planificación se encarga de formar políticas, planes, programas y proyectos que van orientados a la formación, organización y gestión de las instituciones escolares, para crear ciudadanos responsables que sean capaces de aprender autónoma y continuamente, lo que implica emprender esfuerzos colectivos que conlleven la mejora de la calidad de la educación y gestión escolar a todos los niveles, incluidos entre estos el estatal, autonómico y local. En cuanto a la secuencia de planificación de enseñanza, se contemplan 3, si bien consideran que su desarrollo posee aspectos diferenciales, según se produzca en la educación formal o no formal. Dentro de la planificación se encuentra la planificación estratégica, que es aquella preocupada fundamentalmente de la especificación mediante objetivos de las políticas existentes. La planificación táctica, que es aquella que se encarga de la adecuación de lo estratégico a un contexto y centrada en ordenación de medios. Se encarga de analizar los recursos y su entorno. La planificación operativa es aquella aplicada a situaciones concretas y dirigidas a desarrollar actuaciones, más que todo de ordenar y desarrollar acciones concretas. Contenidos en el proceso didáctico. El desarrollo de las capacidades y la adquisición de las competencias se producen mediante los aprendizajes que los alumnos realizan sobre contenidos concretos y otras experiencias vitales. Los contenidos radican no solo en su vinculación con las capacidades expresadas en los objetivos y con las competencias básicas, sino sobre todo por su referencia a aspectos de gran relevancia cultural para el desarrollo personal y social del alumnado. La relación de los contenidos educativos con las competencias básicas remite a los conocimientos y experiencias que los profesores han de enseñar y propiciar, y a los aprendizajes que los alumnos deben realizar para desenvolverse en un determinado contexto sociocultural. Acto didáctico y estrategias de enseñanza. La enseñanza se concreta en el acto didáctico como un acto esencialmente comunicativo de intercambio bidireccional entre el docente y discente en un escenario social de enseñanza. La comunicación didáctica se da como una relación de complicación existencial y social que se establece entre los agentes del proceso educativo, determinada por el escenario del aula, centro y entorno, la biografía y las expectativas de aquellos de la comunidad escolar, mediante el empleo del código verbal y los signos no verbales para conseguir la formación integral de los estudiantes. La evaluación en la educación. En los últimos tiempos, los estudios sobre evaluación han alcanzado una notable expansión en todo el mundo, desarrollándose nuevos modelos evaluativos y nuevos objetos de la propia evaluación, y aun siendo la evaluación una de las acciones más propias de los sistemas educativos, esta ha sufrido importantes cambios en los últimos años. Ahora bien, un nuevo cambio se refiere a la distribución de responsabilidades relativas a la elaboración y selección de criterios y procedimientos y a la toma de decisiones subsiguientes a la misma, todo lo cual se democratiza y se abre a la participación. Tipos de evaluación. Las múltiples perspectivas bajo las que puede ser considerada la evaluación, así como las funciones que en cada caso puede cumplir, han dado lugar a diferentes denominaciones o tipos de evaluación. Existen dos, en función del agente evaluador, que incluye la interna y la externa. La interna es aquella que se realiza desde el punto de vista del protagonista, sea un centro, los profesores o los propios alumnos, y la externa es aquella que efectúa el docente o, en su caso, el experto en evaluación, utilizando técnicas adecuadas tratando de comprobar lo encomendado.
El otro tipo de evaluación es en función de las finalidades y momentos en los que se realizan. Entre ellas se encuentra la diagnóstica, que es la que tiene como finalidad de identificación del conocimiento previo del estudiante. Ofrece una información imprescindible para poder acomodar las actividades docentes al ritmo del alumno. La formativa es usada para apoyar o reforzar el desarrollo continuado de un programa o persona con el fin de provocar la reorientación de la conducta de cada uno. Y la sumativa tiene como objetivo fundamental el control de los resultados del aprendizaje. Ha de permitir determinar si se han conseguido o no y hasta qué punto las intenciones educativas previstas. Características de la evaluación. La evaluación ha de ser continua, global e integradora, y al mismo tiempo ha de constituir un instrumento de acción pedagógica que contribuye a la mejora de todo el proceso educativo de los alumnos. Dentro de este orden de ideas, el criterio del proceso de evaluación debe ser un proceso transparente, debe utilizar fuentes de información diversas, la evaluación contrastada por varios evaluadores y desde diversas perspectivas, y una concreción del proceso de evaluación. Dentro de las características de la evaluación se encuentran los modelos de evaluación. Existen dos, los cuantitativos y los cualitativos. Los cuantitativos se centran básicamente en la evaluación de logros de los objetivos. Se interesan en los rendimientos académicos teniendo muy poco en cuenta los procesos ocurridos para llegar a ello. Como consecuencia del desarrollo de perspectivas cuantitativas y dentro del paradigma tecnológico, se pueden distinguir distintos modelos de evaluación. El modelo de evaluación por objetivos de comportamiento y el modelo de evaluación como información para la toma de decisiones. Los modelos cualitativos se dirigen a valorar los procesos más que los resultados e intentan valorar los hechos humanos tal como se viven con su propio contexto. Como consecuencia de la presión de las perspectivas cualitativas y debido a las carencias sentidas en determinados aspectos en el paradigma cuantitativo, se han originado distintos modelos de corte cualitativo. Entre ellas se encuentran la crítica artística, la evaluación respondiente, la evaluación iluminativa, el modelo del estudio de casos y los modelos políticos que son basados en la negociación de evaluación democrática. Los objetos de evaluación, además de los alumnos, son el personal docente y no docente, el currículum, los recursos, los planes, las estrategias metodológicas y las instituciones de formación, es decir, casi todos los elementos escolares pueden y deben ser objeto de evaluación. Y en todo caso, esta no debe limitarse al alumnado o al profesorado. A continuación definiré los objetos de evaluación, como lo son el currículum. La evaluación de este se hace necesaria en la medida en que abarca aspectos sociales, institucionales y personales, y es en esa conjunción donde es posible contextualizar y adecuar los procesos de mejora del mismo. La evaluación del profesorado. Entre todas las variables, esta evaluación es uno de los factores decisivos en los procesos de enseñanza y aprendizaje y probablemente el agente principal de la calidad educativa que ofrecen los centros escolares. Y por último, la evaluación de los centros educativos. El propósito de este nuevo concepto de evaluación es hacer más eficaz el funcionamiento de las organizaciones a partir de modelos más participativos basados en la comprensión de las situaciones, intentando al tiempo con ello lograr sistemas que consigan aprender mediante formas organizativas, colaborativas y canales de comunicación fluidos y no jerarquizados. La evaluación formativa, si es habitual en los centros, se convierte en una estrategia fundamental para la mejora del sistema educativo. Para complementar este video realizamos un ejemplo de planificación basado en competencias didácticas, que incluye los datos generales, la descripción de la asignatura, objetivos generales de la asignatura, estructura temática, los compromisos del docente con la asignatura, la metodología de evaluación, la cual incluye el sistema de evaluación y las fuentes referenciales.